quehacer cotidiano, mujeres y hombres del Chile real son protagonistas de un pasado y presente que convoca a construir futuro. En nuestro siguiente programa, Marcos Castañeda conducirá una conversación franca y directa con personajes de la vida de Chile. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet presentan Testimonios, hechos que merecen ser conocidos, lo relevante de acontecimientos o actitudes en la vida real. ¿Cómo están, estimados oyentes del programa Testimonios? Bienvenidos a este espacio que recupera la memoria de Chile. Hoy la vamos a recuperar en el ámbito de la música. Es el segundo programa en el cual conversaremos con el destacado musicólogo, filósofo, experto en temas mapuches y de cultura general, Gastón Sublet. Estamos grabando con él en su casa quinta en la hermosa ciudad de la quinta región, Limache. Agradecimientos a todos aquellos que han mandado correos por el programa. marcoslocutor2@yahoo.com. marcoslocutor2, el 2 es con número 2, @yahoo.com. Saludos llegaron desde Suiza, desde Alemania, Punta Arenas, Estados Unidos, Argentina. Muchas gracias a todos ustedes. Hoy vamos con la segunda parte de este programa único en la radiodifusión chilena, en donde registramos las voces de los más importantes personajes de la vida de Chile. Vamos entonces a continuar hablando con Gastón Sublet. Nos está relatando su amistad con Violeta Parra, cómo ella entró al canto a lo humano y a lo divino. Nos dice Gastón que su hermano Nicanor Parra fue el que la inició por ese camino. Sabemos que así es. Aquí está entonces Gastón Sublet. Seguimos conversando con él en Testimonios. O sea, su hermano fue un factor muy importante en la entrada de Violeta en todo el mundo poético popular. Eso se lo debe a él. Él ya había hecho investigaciones sobre la poesía popular. Eso cambió la estética de su poesía. Entró en la antipoesía por eso. Claro, porque según una entrevista que le tengo yo a su hermano Lalo Parra, Violeta comenzó cantando zarzuelas por los años 30, 40. Exactamente, y lo cantaba en las quintas de recreo con su hermana Elda. Claro. Entonces había una cosa muy española. Ella imitaba el cante español. Bueno, Nicanor la metió en la poesía popular, bueno, y en la tonada, ¿no es cierto? Y en todas las otras formas de poesía cantada chilena. Pero aquí viene la parte más importante. Nicanor la metió en el canto a lo poeta, que es un género en décimas que es solo para hombres. Entonces los cantores de Puente Alto, los cantores de Melipilla, los cantores de Pirque, los cantores de San Bernardo, Aculeo, ¿no es cierto? Ya Nicanor los conocía y él practicaba la décima a su manera, ¿no es cierto? Practicaba la décima. Y le invitó a su casa a uno de los más viejos cantores de Pirque, que era don Emilio Lobos. Yo lo conocí a don Emilio y conocí también a otro que pasaba por ser de los más importantes, que era don Isaías Angulo, llamado el Profeta. Y por primera vez escuché el canto a lo poeta. Yo nunca lo había oído antes. Y también este verso, Por el fin del mundo, del disco de Violeta, era canto a lo poeta. Y ellos llevaron un guitarrón. Primera vez en mi vida que vi un guitarrón. Ese tiene 24 cuerdas, creo. Eso, claro, con los diablillos, las cuerdas laterales. ¿No? Bueno, era un archilaúd de origen español, pero que en Chile adquirió esa forma y era hecho por luthiers exclusivamente populares, ¿no? Los luthiers profesionales que hacen violines, no se metían con el guitarrón, era de fabricación popular. Ahí estaban los fabricantes de guitarrón. Y yo estuve presente en el momento en que don Isaías Angulo le regaló su guitarrón a Violeta. Yo estuve presente en Puente Alto, fue esto,
digamos en Pitque. Entonces, Nicanor fue un factor muy importante en la formación de Violeta en el folclore. Claro. Y Violeta es la primera mujer chilena que canta a los poetas, porque todos le dijeron, Violetita, esto no es para mujer, es solamente un género para hombre, pero vamos a hacer una excepción con usted. Por eso le regaló el guitarrón don Isaías. Bueno, y fue aceptada como una cosa muy excepcional. Así como Juana de Arco en la Fuerza Armada de Francia, ¿no es cierto? Ya fue aceptada por toda la cofradía de los cantores a los poetas de Chile. De lo divino, claro. Claro, y le regalaron varios guitarrones, ¿no? Estamos haciendo testimonios, hechos que merecen ser conocidos con Gastón Sublet, aquí en su quinta de Limache. ¿Y cómo era el carácter? Sus hermanos dicen que era el carácter de Violeta Parra Sandoval era muy fuerte, era muy agresiva. ¿Cómo la veías tú? Sí, ¿Cómo se comportaba contigo, por ejemplo? Al principio, bueno, me consideró un pituco. Me dijo, usted es un pituco de mierda que nunca va a entender a su pueblo. Porque yo tenía dificultad, porque yo me metía por primera vez en el folclore. Entonces, por preguntas que yo lo hacía, por insistencias mías, perdió la paciencia de repente. ¿Y te dijo eso? Claro, esto de la lucha de clases, porque ella pertenecía también al Partido Comunista en esa época. Entonces, ella metió el dogma de la lucha de clases. Usted es un pituco de mierda que nunca va a entender a su pueblo, ¿cierto? Entonces mucha gente me pregunta, ¿y tú qué le contestaste? ¿No la mandaste a la mierda también? No, yo la mandé muchas veces a la mierda también. ¿Pero por qué no te fuiste? Por el privilegio de estar al lado de ella, por el privilegio de conocer a un ser así, ¿no es cierto? Yo persistí en ser siempre su amigo. Siempre nos pusimos bien, pero sacamos chispas muchas veces. Nos mandamos a la mierda mutuamente, varias veces. Bueno, pero el trabajo se hizo, eso es lo importante. El trabajo se hizo y al final, cuando la vi por última vez, cuando ella vino... ¿La viste días antes de su suicidio, no? No, días antes, no, meses antes. Ya, ella estaba en esa época en Suiza, viviendo con el Gilbert Favre, el gran amor de su vida, ¿no? Y Gilbert se aburrió con ella y se fue. Entonces de ahí salió la canción Run Run se fue para el norte. Se fue a Bolivia. Ahora, un gran quenista. Lo mejor que he visto en mi vida. Sí. Hombre que toca la quena. Era un gringo, ¿no? Rubio de ojos azules. Gilbert Favre. Y estaba enamorada ella de él. Claro, perdidamente. Perdidamente fue el gran amor de su vida. Entonces él se fue. Ella escribió Run Run se fue para el norte, que era una canción con mucho dolor, ¿no es cierto? Y no quiso seguir viviendo sola en Suiza, sin él, ¿no? Entonces tomó un avión para irse a Santiago, porque ya la Peña de los Parras había empezado a funcionar. Entonces ella me llamó por teléfono. De los hijos, de ahí en la calle Carmen. Sí. 340. Me llamó por teléfono desde Suiza y me dijo, mira, mi avión va a hacer escala en París durante 3 horas. Sería bueno que tú fueras a encontrarte conmigo al aeropuerto. Y yo fui. Entonces, bueno, yo la vi de buen humor y le pregunté por qué. Ella no me contó nada del Run Run, lo que le había pasado con Favo, que no me lo contó. Me dijo, ¿a qué vas a Chile? Le pregunté yo. A ver, ¿qué están haciendo los cabros? Me dijo. Porque sabía lo de la Peña. Bueno, y esa es la única razón que me dio. Ella no quiso seguir viviendo sola sin Gilberto en Suiza, donde había vivido lo mejor de su vida con él, ¿no es cierto? Pero eso no me lo contó. Entonces ahí ocurrió una cosa muy extraña, ¿no? Ocurrió lo siguiente. Ella me hizo pasar un examen. ¿Cómo es eso? Me dijo así: ¿tú te acuerdas de ese canto a lo divino que nos enseñó a Nicanor y a mí don Emilio Lobos sobre la sabiduría de Salomón? Claro que me acuerdo. A ver, me dijo, cántamelo. Y yo ahí en el aeropuerto, a sotoboche se lo canté, ¿no es cierto? ¿Está bien? Me dijo. Y después, bueno, siguió con lo mismo. ¿Tú te acuerdas de esa tonada que yo bailé en un rancho allá en las afueras de Concepción, que a ti te gustó tanto? Sí, sí me acuerdo. A ver, pues, cántamela, me dijo. Yo también se la canté. Bueno, esta cuestión, 15 veces, 20 veces. Entonces yo entendí que ella me estaba haciendo pasar un examen. Después lo entendí, ¿no es cierto? Después lo entendí. Cuando supe que había muerto, lo entendí. Ahora, ¿qué estaba haciendo? Ella tenía la intención de suicidarse ya. Y quería saber que ella dejaba
un discípulo en mi persona. Eso es lo que quería saber. Si conocía sus canciones, sus tonadas, todo Claro, eso. y que podía dar testimonio de su repertorio, porque además yo lo había escrito, el repertorio. Yo escribí más de 300 entonaciones, 300. sí, más o menos. Bien, vamos a dejar hasta ahí la conversación con Gastón Sublet. Por el momento nos está hablando sobre Violeta Parra, sobre la última vez que él la vio en París, en el aeropuerto de esa ciudad, cuando Violeta vino por última vez a Chile. Escuchemos a Violeta Parra. Estamos haciendo testimonios por Nuevo Mundo, toda su red de emisoras, desde Iquique hasta Punta Arenas el día sábado a las 15 horas, Radio Chile FM el día domingo, por internet en el sitio www.radiochilefm.cl a las 13:15 horas, por Radio Bahía FM 88.9 el día martes en Estocolmo, Suecia. El día lunes en Auckland, Nueva Zelanda, a través de Radio Austral, y el día lunes en Australia a través de Radio Iberoamericana. También por Radio Down en Santiago de Chile y algunas emisoras en provincia en FM. Vamos a escuchar a Violeta Parra, una de sus canciones, una de sus demandas. Violeta le cantaba a las desigualdades. Y eso se mantiene hasta ahora. Escuchemos esta hermosa canción que hizo en los años 60. Miren cómo sonríen. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan la sacristía con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. La gran Violeta Parra Sandoval. Miren cómo sonríen. Una llamada de atención a los presidentes, a todo el aparato público, a toda la desigualdad que se produce durante todos estos años en Chile, 50, 60 años. Todo sigue igual. La vida sigue igual, como la canción de Julio Iglesias. Vamos a continuar conversando con este destacado filósofo, musicólogo. Escribió en el pentagrama musical más de 300 tonadas cuecas de Violeta Parra. Él fue el que le ayudó a escribir, porque según ella, según Violeta, se les estaban olvidando cómo tocar, o las letras de estas canciones, recopiladas durante años y años en la periferia de Santiago y después por todo el país. Hacemos testimonios, hechos que merecen ser conocidos, cada fin de semana por Nuevo Mundo y toda su red de emisoras.
Seguimos junto a Gastón Sublet. Entonces, este examen que me hizo pasar era para cerciorarse que Gastón Sublet era su discípulo, porque ella tenía ya la intención de irse. Se la hizo igual a su hermano Nicanor, pero eso el día antes. El día sábado, porque se suicidó un día domingo. Llegó a mi casa con su guitarra, empezó a cantar cosas que yo, ultra conocidas por mí. Y cada vez que terminaba me decía, ¿te gusta? Entonces, yo la noté muy rara, me dijo Nicanor. Al día siguiente se suicidó. Entonces, ese es el último recuerdo que tengo de ella. Cuando tú eras agregado cultural en Francia. Sí. Estamos hablando con Gastón Sublet en su quinta aquí en Limache. Limache aparece en la Pérgola de las Flores, ¿no es cierto? Sí. Por eso conocí a Limache, yo ahora lo conozco y es un lugar muy hermoso. Campo Lindo lo voy a llamar. Campo Lindo, con Carmela, ¿te acuerdas? Que venía de San Rosendo. Parece esa obra musical chilena. Ahí me encanta. De Isidora Aguirre y Me Francisco encanta, Flores del Campo. grandes Artistas chilenos trabajan ahí. Ana González La Desideria. Y el libreto es maravilloso. El libreto es increíble. Espectacular, Sí. Y esa obra se paseó por América y también llegó a España. Llegó a España. Es una especie de zarzuela. México también. Claro. Es una especie de zarzuela, ¿no? Es increíble lo que nos cuentas de Violeta, todo lo que ella recopiló, todo lo que ella hizo, su manera de ser, su genio, porque tenía un genio endemoniado, decía Lalo Parra. Hay errores sobre la biografía de Violeta, ¿no? ¿En qué sentido hay Por errores? ejemplo, la última entrevista que me hicieron fue por teléfono. Ahora no me acuerdo qué canal fue o qué radio fue, no me acuerdo. Sobre Violeta. Sobre Violeta. Sí, no, fue para una revista, sí, me acuerdo, claro. ¿Y qué te preguntaron? Entonces decían, Pedro Mesone, he sabido que Pedro Mesone es el gran amor de Violeta. Ella se enamoró de Pedro Mesone, pero fue una cosa muy de paso. Y fue a Pedro Mesone que le dedicó la canción Volver a los 17. Claro, pero nunca al nivel que fue Gilberto Fabra, ¿no es cierto? Ese fue el único y gran amor de su vida. Y por eso se mató. Después vino el doctor Zapicán. Uruguayo. Ella también se enamoró de él. Él le hizo caso por un tiempo, pero se corrió. Y esa fue la... ¿Se corrían por el genio de ella? Ella terminaba dominando la situación. Y eso, yo creo que ella nunca tomó conciencia de eso. Yo la vi con Gilbert Fabre también en Chile. Y en esa vez que nos reunimos, ella lo mandoteaba. Lo manejaba. Sí, porque ella tenía un carácter muy fuerte y él era muy pasivo. Era un hombre de carácter muy dulce, con grandes ojos azules, medio dormidos. Entonces, no era el hombre para hacer frente al carácter de Violeta. Entonces, ella era un carácter muy fuerte y ella tomaba la dirección, los sucesos. Si tenía una pareja, terminaba dominándolo. Entonces, cuando yo vi eso, vi cómo lo mandoteaba, yo pensé, esto no puede durar mucho. Y así fue. Así fue. Bueno, recién Gastón ha citado a Pedro Mesone y que Violeta Parra habría realizado esta canción Volver a los 17 para él. Fue un momento en que estuvo enamorada de este también intérprete chileno en aquella época, estamos hablando de los años 60. Escuchamos esta canción también realizada por Violeta Parra, Volver a los 17. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos, sin ser sabio competente. Volver a ser de repente, tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo, como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y ahí sí. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido. Con todo su colorido se ha paseado por mis venas,
y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino. Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y sí, sí, sí. Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencia. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y sí, sí, sí. El amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y ahí sí, sí, sí. De par en par la ventana se abrió como por encanto, entró el amor con su manto como una tibia mañana. Al son de su bella diana hizo brotar el jazmín, volando cual serafín al cielo le puso arete, y mis años 17 los convirtió el querubín. Se va enredando, enredando como en el muro la piedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y sí, sí, sí. La creación de Violeta Parra, Sandoval, Volver a los 17. Hacemos testimonios. Destacados personajes de la vida de Chile pasan cada fin de semana por el micrófono de testimonios a través del Nuevo Mundo, Radio Chile FM, Radio Bahía en Estocolmo, Suecia, Radio Austral en Auckland, Nueva Zelanda, Radio Iberoamericana, Radio Down, Radio FM2 en la Patagonia, Argentina, Radio Luna en Saskatoon, Canadá. Escríbanos a marcoslocutor2@yahoo.com. Sigamos conversando de otros temas junto al destacado musicólogo y filósofo Gastón Sublet. Él tiene 90 años en su quinta de Limache. Gastón, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo la analizas tú a lo que te has dedicado todos estos años? A la música, a la filosofía, a estudiar como aquello que nos contabas al comienzo, a los mapuches chilenos. ¿Cómo ha sido todo eso para ti? ¿Te satisface? Bueno, desde el punto de vista de la sabiduría, ¿no es cierto? Sí. Yo no soy experto en arte mapuche, pero sí lo que más me ha interesado es su mitología, su tradición oral y las biografías que se han escrito sobre los grandes caciques o loncos, o los testimonios escritos que ellos mismos han dado. Todo ese legado escrito y simbólico a la vez, eso es lo que más me ha interesado del pueblo mapuche. ¿Ellos son importantes dentro del nivel latinoamericano? ¿Con los aztecas, con los incas y los mapuches son importantes? Mira, algo tienen de distinto a los demás pueblos. No desarrollaron una civilización como las grandes que hubo aquí, ¿no sé? Los mayas, los aztecas. Maya, azteca y quechua, ¿no? Y los incas. Y, claro, la civilización incaica. Ellos no desarrollaron esto, pero crearon un tipo humano que pasa por encima de todos los demás en su valor
como hombre sabio, que sabe vivir inserto en la naturaleza, en comunidad, en armonía, que tiene un alto sentido de la dignidad humana y de la libertad, que tiene un carácter de gran coraje, ¿no es cierto? Son corajudos Gran coraje. los mapuches. O sea, yo creo que no hay ningún pueblo, por lo menos de la América del Sur y Centroamérica, lo que más se le acerca son los pieles rojas de Estados Unidos, que tienen el mismo carácter sabio, fuerte, viven en comunidades en armonía, saben vivir en armonía entre ellos. Tienen pocas razones, mientras no se ve entre el hombre blanco, tienen pocas razones para la guerra. Es sabido que vivían en paz. Por ejemplo, en la región de Santiago había 15 jefes, claro, pero 15 jefes. Antes que llegaran los españoles. 5 de los cuales eran príncipes incaicos, 5. 3 eran loncos atacameños traídos por los incas. Y el resto eran loncos mapuches, pero no peleaban entre ellos. Se habían repartido la zona que hoy ocupa Santiago, se la habían repartido en 15 circunscripciones. Cada uno mandaba en su lugar. O sea, el dominio incaico no fue dominio en el sentido que lo entienden los europeos. No se esclavizó al pueblo mapuche, todo lo contrario. El pueblo mapuche aprendió mucho de los invasores. Por ejemplo, todo lo que es la ingeniería hidráulica para el progreso de la agricultura. El centro de Santiago era mandado por el cacique Loncomilla, el más importante de los loncos mapuches de esa época. Él mandaba sobre 30.000 almas, y las granjas y la canalización de la tierra y las chacras maravillosas que él tenía dejó admirado a los mapuches de los conocimientos de agricultura que tenía esta gente. A los españoles. A los españoles, claro. Pero eso se lo deben en gran parte al invasor incaico, que no era un invasor en el sentido germánico, céltico, ni ibérico de la palabra. De matar y destruir, sino que al contrario. El que vino aquí a esclavizar y a matar fue Diego de Almagro y Pedro Valdivia. Pedro Valdivia ocupó un lugar en la zona que después sería Santiago, y lo primero que hizo fue degollar al cacique Loncomilla, ¿no es cierto? Digamos, un hombre cristiano y civilizado. El primero que muestra ser un bárbaro, un bruto. ¿Y lo hizo para qué? Para que estallaran las hostilidades en la seguridad de vencerlo en el campo de batalla por su superioridad tecnológica. Claro. Para eso lo hizo. Ahí le salió el tiro por la culata porque le incendiaron Santiago, ¿no es cierto? Claro. Y el cacique Machimalonco le incendió Santiago. Cuando llegaron los españoles en 1492 ya existían otras razas en Latinoamérica, los chamapoyas en Perú, en las altas cumbres que eran del siglo IX. Sí, eran blancos y que construían casas, construían murallas de 20 metros de altura a 3.000 metros de altura. Sí. ¿De dónde? ¿Cómo subían esas rocas? Hace poco conocí a un lonco de esa... Que eran blancos. Es decir, tienen la piel un poco más blanca, sí, pero no eran de raza blanca, europea, no. No, para nada. Conocí a un ¿cómo lo llaman ellos? Bueno, ellos normalmente a lo que nosotros llamamos lonco lo llaman alcalde. Bueno, una palabra española, ¿no es cierto? Lo llaman los alcaldes. Ya, conocí a uno que vino de visita aquí a Niño Dios de las Palmas, en Olmué. Y él me habló de esta etnia, ¿no es cierto? Que se mantiene muy bien porque la gente no puede llegar allá. No hay influencia. ¿Quién llega a 3.000 metros de altura? Claro. Bueno, como se llaman los hombres de las nubes. Sí. Bueno, como digo, vivían en paz antes de la llegada de los que trajeron aquí la agresión, las armas, el dominio y el genocidio, porque se preciaban de matar cientos y cientos de mapuches. Al que supusiera. Y la tortura, ¿no es cierto? Empalar a la gente, como el caso de Caupolicán, no era conocido aquí. No había razón para hacerlo, esa es la verdad.
Se dice que los pehuenches, los que viven en la cordillera, ¿no es cierto?, fueron dominados por los mapuches. Pero ¿qué dominio significa ello? Significa que llegaron allá y dijeron, nosotros también podemos venir a vivir aquí, pero en ningún momento los aplastaron, en ningún momento los exterminaron, en ningún momento los humillaron, nada. O sea, ¿quién dice, ¿no es cierto?, que los pehuenches desaparecieron, como dice Sergio Villalobos, porque fueron dominados por los mapuches? Eso es falaz, absolutamente falso, absolutamente falso. Es lo mismo decir que los galos en Francia desaparecieron porque los dominaron los francos, y la Galia pasó a llamarse Francia de aquí en adelante, pero los galos siguieron como base de la población de Francia, ¿no? Estamos haciendo testimonios en la radiodifusión chilena por Nuevo Mundo, toda su red de emisoras, desde Iquique hasta Punta Arenas, Radio Chile FM el día domingo a las 13:15 horas en el sitio www.radiochilefm.cl, Radio Austral en Auckland, Nueva Zelanda, Radio Iberoamericana en Australia y Radio Bahía en Estocolmo, Suecia. Radio Down también en FM en Santiago de Chile. Vamos a escuchar al cuarteto Chile a cuatro cuerdas, este disco long play que realizó justamente Gastón Sublet, el musicólogo con quien conversamos hoy en Testimonios, recopilando canciones de autores chilenos como Violeta Parra, Héctor Pavés, Catalambo Albarracín y otros en esa época, en la época del gobierno de la Unidad Popular. Este disco se grabó en el sello DICAP, Discoteca del Cantar Popular. Excelente música sinfónica chilena. Aquí está para ustedes Gastón Sublet, este disco que se llama Chile a cuatro cuerdas. El tema se llama Es inútil soñar.
Hacemos radio de verdad. Cada fin de semana en Testimonios escuchábamos esa linda melodía chilena creada con recopilaciones de diferentes artistas chilenos: Violeta Parra, Margot Loyola, Catalambo Albarracín, Héctor Pavés, etcétera, etcétera, y que realizó en 1972 el musicólogo Gastón Sublet, con quien conversamos a esta hora. Ese tema que ustedes escucharon se llama Es inútil soñar. Escríbanos a marcoslocutor2@yahoo.com. Contestaremos. Sigamos en esta senda de los conocimientos, de conocer más sobre el pueblo mapuche, sobre el trabajo realizado por este hombre espectacular que se llama Gastón Sublet, filósofo y musicólogo. Él tiene 90 años. Estamos haciendo testimonios hoy en Limache con Gastón Sublet. Gastón, ¿y qué te parece Chile, este país donde naciste hace, 90 años? ¿Qué te parece Chile? ¿Cómo es Chile? ¿Es un país civilizado? ¿Es un país que tiene un espíritu distinto al de los otros países latinoamericanos? ¿Cómo es Chile? ¿Cómo lo ves a los chilenos? Yo lo veo muy malo. Yo creo que es el país que tiene menos sello identitario de toda América. O sea, que no tiene idiosincrasia. No, la ha perdido totalmente. Dejamos de ser chilenos. Se perdió el sello nacional. ¿A raíz de qué, Gastón? De una muy falsa noción del progreso. La dictadura contribuyó mucho a eso. La dictadura le entregó al país a los Chicago Boys, ¿no es cierto? Los que fueron a estudiar economía a Chicago. Y ellos transformaron totalmente el país. Y la lógica de la mentalidad chilena de aquí en adelante es la lógica de los negocios, nada más. Y del individualismo. Exactamente. Arrasó con nuestros valores éticos. De ahí que la corrupción abarque todo el territorio nacional. En la última encuesta que se hizo, el 63% de los chilenos piensan que los organismos públicos son todos corruptos, ¿cierto? Y eso se nota. Eso se nota. Viene una empresa extranjera aquí a establecer su negocio, contaminante, busca la solución más barata, que pasar por encima de todos nosotros. Esa es la solución más. Y inmediatamente el gobierno se la aprueba, ¿no es cierto? Se la aprueba porque es la inversión extranjera, pero ¿qué precio? Precio tremendo. ¿Cómo está eso, ¿no es cierto? Tremendo. Entonces, claro, la población está totalmente indefensa en manos de un contubernio del gobierno con las transnacionales. Ni el agua es chilena. Sí, esto no puede seguir. La gente tiene que movilizarse. La Constitución tiene la base legal para defendernos. La Constitución dice, la Carta Fundamental le garantiza a todos los habitantes de la República el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Eso por una parte, pero también le garantiza el derecho a defender el patrimonio ambiental por razones de tradición histórica, generacional y estética. O sea, no puede cualquiera venir y hacerme un edificio de 10 pesos ahí en la esquina, porque Limache no es eso. Exactamente. Y nosotros tenemos derecho a defender nuestra tradición. Exactamente. O en la bahía de Valparaíso, que tapa todo el panorama. Sí. ¿Qué es lo que se está haciendo? Claro. Y esto de la educación, ¿cómo lo ves? De la educación gratuita y de lo que se está pidiendo por los alumnos de media y los universitarios. Siempre me ha llamado la atención es que los expertos en educación... Porque antes del golpe de Estado todo era gratuito. Y con la llegada de Pinochet al poder, todo se convirtió en negocio. Exactamente. Yo cuando entré a la Universidad Católica a estudiar Derecho, pagué una matrícula y punto. Nunca más pagué. Era gratis la universidad. Ni siquiera anuncié que llegaba. Llegué, mostré mis certificados y listo. Matriculado cuesta tanto, y que la matrícula no era nada. El equivalente a 100.000 pesos de hoy. Esa era la matrícula que tuve que pagar y punto. Imagínate, nunca más pagaste nada. Claro, no pagué nada y recibí educación absolutamente gratis, pero iba a decir algo. Lo que me llama la atención en el debate sobre la educación es sobre el aspecto formativo de la educación, que nadie lo toca. Porque mis alumnos, que todavía hago clase en la Católica de Santiago, mis alumnos me preguntan, ¿quién me enseña a mí a ser persona?
¿Quién me enseña a mí a ser un hombre responsable, éticamente responsable? Moralmente, claro. Yo puedo recibir un cartón, incluso tener grandes calificaciones, pero eso no es ninguna garantía que yo voy a actuar éticamente en la vida. Ahora, ¿quién me enseña a ser persona? Eso no está en ningún programa educacional. Y esa es la pata coja de todos los programas. Tú dices que tiene que haber algo así. Yo necesito. Como la educación cívica que había antes del golpe de Estado. Claro. Ahora, una educación ética tiene que haberla. Puede ser religiosa para los que tengan fe, pero puede ser laica también para los que no tengan fe religiosa, ¿no es cierto? Los valores republicanos de que habla Ricardo Lagos, por ejemplo, ¿no es cierto? Lo que se entiende por valores republicanos, donde está contenida la ética social. Pero eso no se enseña. Entonces estamos formando gente que puede tener grandes conocimientos y que enseñado por grandes profesores que tienen una acreditación maravillosa, ¿no? Pero ¿dónde está el aspecto ético? No está. ¿Y qué te parece toda esta pelea que tienen los trabajadores chilenos que al momento de jubilarse pasan a ser pobres? A los 65 años los varones y a los 60 las damas, porque de ganar 700.000 pesos, 500.000 pesos, pasan a sacar un tercio de esos sueldos que ganan. O sea, de 700 pasan a 200.000. Sí. ¿Cómo solucionamos eso, Gastón? En las encuestas mundiales, Chile figura entre otros países más injustos del mundo, ¿sabía usted? Hay como 3 o 4 que están juntos a la cola entre los países más injustos en la repartición del ingreso. Entonces eso revela muy mala clase entre los gobernantes y los empleadores y legisladores que han permitido que haya una legislación que permita una injusticia tan grande. Tan grande. Tan grande, claro. La jubilación es un desastre en Chile. Hay jubilaciones de 80, 120.000 pesos, 150.000, 250.000, los que ganan 800 ganan ganar 300.000 pesos. Pero piensa lo que fue nuestra caja de empleados particulares. Ahí había una jubilación más o menos decente. El 80% del sueldo sacaban, 85%. Más o menos. Se convirtió después en el INDP, Instituto de Normalización Provisional, pero esto le abrió el campo a las AFP, y las AFP son las que han bajado la jubilación como al 30%, ¿no es cierto? 28%. Eso es un desastre, un desastre. Yo cuando estaba en tiempo de Pinochet en la universidad, vino un funcionario de la Casa Central a decirme: don Gastón, usted está obligado a cambiarse al nuevo régimen. Y las AFP es lo que hicieron con todos los trabajadores en el año 81. Entonces yo le dije, pruébeme que estoy obligado. Bueno, esto ya lo sabe todo el mundo, me dijo. No, pruébemelo legalmente. Muéstreme la ley que me obliga a cambiarme al nuevo sistema. Y no me lo pudo mostrar. Entonces le dije, mientras usted no me muestre el apoyo legal a su afirmación de que yo estoy obligado, ¿no es cierto?, yo no me cambio de mi caja de empleados particulares. Porque digamos, ¿quién inventó este nuevo sistema? ¿Ah? Los economistas del régimen. Entonces tiene que ser malo, le dije. Yo entiendo poco de economía, pero tiene que ser malo. ¿Te hicieron algo? No me pudieron obligar a cambiarme. Sí, muy poca gente que no se cambió. Muy me salvé. Bien, estamos hablando con Gastón Sublet, filósofo, musicólogo, una persona muy entendida en temas indígenas, como lo ha explicado. Pero el último tema que yo quisiera tratar es el tema del desarrollo interior o la formación personal, ¿no es cierto? ¿Cómo estamos en eso en Chile? ¿Al debe o no? Hay una gran inquietud en la juventud. Hay juventud que está seriamente trabajando sobre sí mismo para ser mejores personas. Eso me consta, porque yo he tenido muchos alumnos hasta el año pasado, ¿cierto? Y he dialogado con ellos. Hemos tratado este tema. Ahora, si no existe en ningún programa educacional la enseñanza que me permitiera ser persona responsable y ética, ¿no es cierto?, eso lo hago por mi cuenta. Y buscan seriamente
no buscan frívolamente, buscan seriamente. Entonces, ¿cómo llegué yo a eso? En una época donde no se acostumbraba, porque tuve la suerte de tener un buen maestro. Un discípulo de Gandhi llamado Lanza del Basto, cuyos libros yo había leído, de repente visitó Chile. Y ahí tomé contacto con él y se transformó en mi maestro. Entonces a él le debo yo la iniciación en la meditación, el conocimiento de sí mismo, como una especie de voto que hace un hombre de perfeccionarse día a día, de confesarse a sí mismo todas sus pifias, ¿no es cierto? Con un análisis, claro, un análisis. Mirarse al espejo y decir, yo sé que soy un vanidoso, o un miedoso, o un cobarde. Ya, tener el valor de enfrentarse a sí mismo. Y a él le debo esa formación. Yo diría que 2 personas actuaron en mi vida en ese sentido. Lanza del Basto primero y después la doctora Lola Hoffman, que me introdujo en el I Ching, en el oráculo chino, o sea, en Confucio, en la filosofía de Confucio. A ella se lo agradezco enormemente. Y que me trató incluso. Pero el tratamiento de ella era junguiano, que es como una especie de conversión personal, conversión ética, conversión espiritual, conversión de la conciencia y de la mente. Ese es el tratamiento que tiene, la característica que tiene la terapia junguiana. Ella fue discípula directa de Carl Gustav Jung y gran admiradora de Lanza del Basto, a quien conoció ella también. Esos son mis 2 maestros. Yo agregaría a Violeta como maestro también. ¿A Violeta Parra? Sí. Sí. Yo la considero... ella me cambió la mente, en cierto sentido. Me hizo ver el problema social como yo nunca lo había visto, ¿no? A través de las canciones. No, y su trato personal, y su conversación. Si no, todo era pelea entre nosotros. Hubo conversación muy seria también entre nosotros y con Nicanor y con miembros de su familia. ¿Y qué temas conversabas con ella? ¿Qué temas, por ejemplo, de la cotidianidad, así, en los años 50 o no? Bueno, conversábamos sobre la tradición chilena y la estética poética y musical del folclore, pero también del problema social, especialmente. Ella estaba especialmente interesada en cambiar mi punto de vista, en el sentido de que yo era un pituco de mierda insensible al problema del sufrimiento del pueblo, ¿no? Ella me abrió los ojos, me cambió la mente en ese sentido, y yo diría me pasó a la izquierda, ¿no es cierto? Mira qué interesante. Ella me tiró para la izquierda. Oye, Gastón, ¿se puede hacer meditación en Chile en esta época, cuando la gente tiene tantos problemas para viajar en el Transantiago, tantos problemas con los bajos sueldos, tantos problemas en distintas etapas, que no tiene casa, que la casa es cara, etcétera, etcétera? ¿Se puede hacer meditación? ¿Se puede o no? Alguien tiene que convencer a personas muy aproblemadas de que, por grande que sean los problemas, no puede anular su individualidad. O sea que hay una parte de su individualidad que es inviolable y que eso solo le pertenece a él y que él puede situarse en algún momento del día en esa parte de su ser y practicar la meditación, ¿no es cierto? Enfrentarse a sí mismo en el sentido ético de la palabra. Eso puede llegar. Ahora, esa persona necesita un apoyo en amistad con la persona que le abrió los ojos, ¿no es cierto? Claro, y es lo que ha pasado entre mi persona y mis alumnos. Yo les enseñaba a meditar. Ellos se han enfrentado a sí mismos, pero necesitan hacer preguntas, necesitan consultar cosas. Y eso dura un tiempo, ¿no es cierto? Hasta que nos separamos después. Finalmente, Gastón, para finalizar esta conversación, ¿cómo estás con la tecnología? La tecnología nueva de los celulares, de los computadores, de mandar, adjuntar archivos, mandarlos por internet, etcétera. Sí. Mira, yo creo que hay aspectos de la tecnología moderna que podrían ayudarme, que yo no los he tomado. Porque, ¿no los has tomado? Ya. No, porque yo soy como refractario a los avances tecnológicos. Bueno, el teléfono todavía es tecnológico, pero un celular yo todavía no puedo usar.
¿No lo quieres usar o no lo sabes usar? Mire, cuando me lo regalan algo pasa, que todo mi ser como que lo rechaza. Y también la computadora, yo no la puedo usar todavía. Bueno, mi hijo tiene la misión de comprarme una computadora y traérmela luego para acá, de maleta. Un notebook, ya. Encajarle la pieza de internet para que yo pueda, como profesor, consultar fuentes que no podría hacerlo de otra manera. Exactamente. Claro, ese es un paso que voy a dar, porque estoy planificando muchos libros y necesito cierta información que solo así podría yo tenerla rápidamente, sin ir a la Biblioteca Nacional y empezar a mirar libros. Ya, ese es un paso que voy a dar. Pero yo no soy muy proclive. Yo veo personas mirando la pantalla permanentemente y creo que están alienados y se están haciendo un daño psicológico tremendo. Online, todo el mundo está online. Eso significa un grado de idiotización muy grande. Ellos se están haciendo un daño muy grande que no lo pueden contabilizar. No se dan cuenta de lo que les está pasando, ¿no? Te queremos agradecer. Muchas gracias por recibirnos en tu casa quinta acá en el Limache. Un lindo día debajo de este gran parrón. Que todavía no has sacado la uva. No, todavía no. ¿Haces vino o no? Dos racimos he comido nada más, pero todavía no está muy madura, ¿no? Sí, le falta. Muchas gracias, Gastón. Bueno. Ha sido un placer estar contigo. Una persona que 90 años tiene, ¿no es cierto? Sí, acabo de cumplir 90 años, sí. 90 años. Bueno, y que agradezco a la radio Nuevo Mundo, Medio Mundo. Nuevo Mundo. Agradezco a la radio Nuevo Mundo esta oportunidad que me da de proyectar mi pensamiento, si esto puede servirle a otras personas, ¿no? Por supuesto que sí, y no solamente a los chilenos, sino que a todo el mundo a través de internet, precisamente. Muchas gracias. Bueno, Marco, muchas gracias. Hasta pronto, gracias a ti, Gastón. Hasta pronto. Y con ustedes, estimados oyentes, nos volvemos a encontrar la próxima semana, siempre con otro gran entrevistado como el que hemos tenido hoy, el filósofo, musicólogo, experto en temas mapuches, Gastón Sublet. Hasta pronto. Aquí termina el encuentro de hoy. La próxima semana, en este horario, otros personajes y nuevos testimonios darán fe de hechos. La realización de este espacio está bajo la responsabilidad de Marcos Castañeda como conductor. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet agradecen su sintonía para Testimonios.